Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Quintero y voy a presentar capítulo 4 el ejercicio 3, que nos pedía calcular la ecuación de movimiento y las fuerzas eh, generalizadas de ligadura por medio pues, de los multiplicadores de Lagrange y encontrar pues, las ecuaciones de movimiento. Entonces, ya lo habíamos hecho para un anillo. Lo vamos a hacer ahora para un disco. Entonces, eh, comenzamos con el ejercicio. Lo que tenemos acá es, pues, un cilindro. Y este cilindro tiene, pues, una longitud L. Pues, va cayendo por un plano inclinado, eh, sin fricción. Eh, tiene una condición de rodadura que ya lo vamos a explicar más adelante, y pues la ecuación de rodadura, que es la ecuación que es una ligadura. Y bueno, entonces tenemos aquí el cilindro, este disco, perdón, tiene un radio R, aquí forma un pequeño ángulo teta respecto a de teta. Aquí tenemos un ángulo phi y la distancia de aquí a aquí lo vamos a llamar x. Entonces definimos el eje x en paralelo a la superficie del movimiento del plano que va hacia abajo. Y el ángulo teta, que es este ángulo, que tiene que ver con el radio vector del disco. Entonces, las coordenadas generalizadas que nosotros proponemos para este ejercicio pues, son x y teta. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es calcular la energía cinética. Entonces, tiene una parte traslacional y una parte rotacional, una debido al centro de masa del disco y otra propia de la rotación por fuera del disco. Entonces la energía cinética va a ser igual a T, igual a un medio de la masa de X punto al cuadrado, más un medio pues, del centro de masa, la velocidad teta al cuadrado, teta punto al cuadrado, y pues esa es la que llamamos energía rotacional. Eh, Eso es igual pues a un medio de la masa de X punto al cuadrado más un cuarto de mr mayúsculo al cuadrado de teta punto al cuadrado. Entonces esto simplemente lo que hicimos acá es, eh, sabemos que el momento de inercia para un disco es un medio de mr, entonces al cuadrado, entonces simplemente reemplazamos y multiplicamos, por eso me da un cuarto de mr cuadrado. Ahora, esta es la energía entonces que tenemos para el sistema, la energía cinética. Ahora calculamos la energía, calculamos el potencial, y el potencial es mg por h, que en este caso es L menos X, esta distancia. Entonces L menos X por el seno del ángulo propio de inclinación. Ahora nosotros cogemos pues el potencial aquí, que en este punto es 0. Digamos que para nosotros va a ser aquí nuestro punto de referencia para esta energía potencial. En ese punto va a ser 0. Y entonces la energía potencial es 0 cuando X es igual a L. Entonces cuando X es igual a L quiere decir que se encuentra en este punto mínimo donde está la cuña, en este punto. Por lo tanto ahí su energía potencial es igual a 0. Tenemos la ecuación de Lagrangiano, entonces que nos permite entonces calcular a través de la proposición de Lagrangiano, después vamos a calcular entonces las ecuaciones de movimiento. Entonces Lagrangiano es igual a T menos V. Entonces Lagrangiano aquí es igual a T, que nos reemplazamos,
que ya lo hemos visto arriba, reemplazamos, menos energía, menos el potencial. Ahora, la condición de rodadura que se tiene, ya lo hemos visto en unos ejercicios que hemos tratado antes en la clase. Entonces, tenemos que F pues, está en función de X y de teta, y es la condición de rodadura, pues que X menos, en este caso menos R, por teta en nuestra ecuación de ligadura. ¿Listo? Esta es la que nos describe pues esa condición de rodadura del disco. Ahora, de la condición de rodadura, que X es igual a Fx como teta, es igual a X menos RT por teta. Por lo tanto, si tiene solamente un grado de libertad, ¿listo? Tenemos, por lo tanto, una sola partícula, que en este caso es el disco, y tenemos dos condiciones de dos ligados, ¿no? Entonces tenemos la de condición de rodadura y tenemos una implícita que viene dada pues ya por las coordenadas generalizadas x y teta. Por lo tanto tenemos dos condiciones de ligadura y una partícula. Entonces multiplicamos y restamos y nos da que tenemos, por lo tanto, un grado de libertad. Usando los multiplicadores de Lagrange y las coordenadas generalizadas, encontramos las ecuaciones de movimiento. Entonces, ya sabemos que usamos la ecuación de dt igual a la derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada punto, menos la derivada del lagrangiano respecto a la coordenada generalizada, y eso es igual a la sumatoria del igual a 1, en este caso como solamente tenemos una condición, un grado de libertad, pues 1, por la derivada parcial de f de L con respecto a la coordenada generalizada, Q por el multiplicador. ¿Listo? SFL, pues nuestra función, que es la condición de rodadura. Utilizamos entonces esta definición, que la fuerza generalizada de ligadura, KL, se define como menos la sumatoria de L igual a 1 hasta M, es las ligaduras, por el multiplicador de Lagrange, por esa función eh, respecto a la coordenada generalizada, ¿no? Respecto a, dependiendo de la coordenada, pues se coloca acá las que nosotros tenemos. Por ejemplo, para nuestro caso va a ser X y teta. Bueno, entonces a partir de ello, entonces tenemos lo siguiente. Que entonces tenemos que la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a la coordenada será en X, va a ser igual a masa por gravedad por X por menos seno del ángulo. Y la derivada del lagrangiano con respecto a X punto, ¿listo? Va a ser mx punto. Y su derivada con respecto a dt, el tiempo, pues entonces va a ser mx punto, mx doble punto, ¿listo? Entonces, para de lagrangiano con respecto a la siguiente coordenada generalizada que es teta, pues tenemos que ser la derivada de lagrangiano con respecto a teta punto, tenemos que es un medio de mr cuadrado por teta punto. Y esta la misma, pero con respecto, volvemos a derivar con respecto al tiempo. Entonces tenemos un medio de mr cuadrado por teta doble punto. Entonces, además calculamos pues la definición acá
f con respecto a de q para calcular esas fuerzas a lo que se define igual a las fuerzas de ligadura. Entonces esos coeficientes nos dan que si yo derivo la ecuación de la función de ligadura que nosotros teníamos arriba, esta, que ya habíamos definido, esta, pues si derivamos con respecto a x me va a dar 1, y si derivamos la misma con respecto a teta me da r. ¿Listo? Me da r. Entonces tenemos estos coeficientes. Entonces lo que vamos aquí entonces a sustituir en la ecuación, y en la ecuación 1, esta que es la ecuación 1, vamos a reemplazar para encontrar las ecuaciones de movimiento. Y entonces lo que tenemos es que mx doble punto menos la masa por la gravedad por el seno de phi menos lambda 1 es igual a 0. ¿Listo? Y un medio de mr teta punto más lambda 1 va a ser igual a 0. Estos son los multiplicadores de Lagrange. Aquí este me da, suponemos que este menos r y este 1. Estos son los coeficientes. Aquí simplemente entonces tenemos las ecuaciones de movimiento. Ahora de la ecuación de ligadura vamos a detener entonces esas fuerzas generalizadas y calcular por lo tanto a partir de esta ecuación y de derivarla dos veces, vamos de ahí reemplazar en nuestras ecuaciones de movimiento que hemos encontrado y encontrar las fuerzas generalizadas. Tienen en cuenta pues esos multiplicadores, y entonces podemos encontrar, vamos a encontrar x doble punto, teta doble punto y lambda. ¿Listo? Entonces procedemos a calcularlos. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la ecuación de ligadura derivamos dos veces. Entonces despejamos pues de aquí despejamos para después volver aquí a hacer una sustitución fácil y reemplazar. Entonces derivamos dos veces esto. Entonces me da teta punto igual a x punto sobre r. Lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces vamos a hacer un reemplazo en nuestra ecuación. Listo, nuestra ecuación aquí, la primera ecuación de movimiento que nosotros teníamos. Entonces tenemos un medio de mr teta doble punto más lambda 1 igual a 0. Perdón, sustituimos en esta. Entonces, menos lambda 1, lo despejamos de acá, va a ser igual a un medio de la masa por radio por teta doble punto. Ahora reemplazamos lo que equivale a teta doble punto. Teta doble punto equivale a x doble punto sobre r. Lo sustituimos y se van estas r's y tenemos por lo tanto, aquí multiplicamos por menos 1 a ambos lados y tenemos lambda igual a menos un medio de mx doble punto. ¿Listo? Esto para que esto nos va a servir para después encontrar x doble punto, teta punto y lambda. Entonces la ecuación de la ligadura se tiene entonces, pues esto ya teníamos acá, ya le hemos demostrado. Esto ya lo hemos demostrado. Entonces reemplazamos nuevamente para calcular x doble punto. ¿Dónde la reemplazamos? En esta ecuación. Entonces la reemplazamos en esta primera ecuación de movimiento que nosotros obtenemos. Entonces, mx, entonces doble punto, menos mg, L seno de teta va a ser igual a lambda, que es menos, pero con este menos más, un medio de mx doble punto, que es lo que equivale a lambda, es igual a 0. Entonces lambda 1, ¿no? Entonces, aquí me queda, haciendo un despeje, pues entonces me queda mx doble punto más un medio de mx doble punto igual a mg seno de teta, sacamos factor común, sumamos esto, me queda 3 medios de mx doble punto mg seno de teta
Despejamos de ahí la m, se nos cancela. Nos queda 3 medios de x doble punto igual a g seno de phi. Entonces x doble punto me va a quedar que es 2/3 de g por seno de phi. Ahora calculamos lambda. Lambda entonces le sustituimos. Como lambda equivale a un medio de m x doble punto, podemos sustituir en la ecuación, la primera ecuación de movimiento que obtuvimos, y nos queda esto. Despejamos. Entonces nos queda lambda 1 igual a mg menos mg seno de phi sobre 2. Ahora calculamos teta doble punto y lo que hacemos es igual, lo que veníamos haciendo. Hacemos sustituciones, reemplazamos y es lo mismo. Igual que lo hicimos acá, igual que lo hicimos para encontrar x doble punto, sustituimos una ecuación lambda y entonces en la ecuación 1, entonces obtenemos teta doble punto y me da 2/3 de g seno de. Y podemos decir entonces que las fuerzas generalizadas de x está 1 para esta coordenada generalizada, pues va a ser igual a esto. Entonces, a la definición. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue reemplazar, que era lambda y lo que era df de x, y me da, pues eso me da un menos 1/3 de mg seno de phi, y aquí de igual forma. Entonces para teta. Entonces lo que hicimos es encontrar las ecuaciones de movimiento, estas fuerzas de ligadura a través de los multiplicadores de Lagrange, y utilizándolos. A partir de ahí, de encontrar las ecuaciones de movimiento, podemos calcular entonces esas fuerzas de ligadura y encontrar a qué equivale x 2 puntos, z 2 puntos y lambda, ese multiplicador. Y así pues finalizamos. Eso es lo que pues nos pedía el ejercicio.